Buenos días para todos los asistentes a esta diligencia. Días. Entonces vamos a comenzar. Diligencia indagatoria rendida por el señor Jacinto Alberto Soto Toro. La ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de abril de 2021, siendo las 09:15 horas, en las instalaciones de la Dirección de Justicia Transicional, sala de versiones libres del búnker nivel central, se hizo presente este despacho fiscal para escuchar en diligencia indagatoria al señor Jacinto Alberto Soto Toro, tal y como se ordenó mediante resolución fechada 5 de abril del año en curso. El suscrito fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 336 al artículo 339 de la Ley 600, procede a explicarle el contenido de la diligencia. La diligencia que va a rendir, señor Soto Toro, es una diligencia indagatoria, libre de todo apremio y coacción, sin juramento, no está obligado a declarar en su contra ni en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni en contra de su cónyuge o compañera permanente. Sin embargo, debe responder en forma clara y precisa a las preguntas que se le formulen. De conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley Procesal Penal, tiene derecho a designar un abogado para que lo asista en esta y otras actuaciones que se surtan en este proceso. ¿Usted ya tiene un abogado de confianza que lo represente? Bueno, continuamos. Señor Jacinto, igualmente la Constitución establece en el artículo 33 que tiene derecho a guardar silencio en estas diligencias y su silencio no será tomado como un índice en contra. Sin embargo, pues se privaría de un derecho de defensa, que es cómo se toma la diligencia indagatoria. Sin embargo, vuelvo y le repito, tiene derecho a guardar silencio y de igual manera quedará vinculado legalmente a la presente investigación. Entonces quisiera saber si es su deseo rendir esta diligencia o atender esta diligencia indagatoria. Sí, señor, es mi deseo. Por favor, habla más duro. Sí, señor, es mi deseo. Ok. Igualmente, le vamos a hacer una descripción de su fisonomía y sus generales de ley. Por favor, me confirma cuándo nació. El 9 de noviembre de 1965. ¿En dónde nació? En Bello, Antioquia. ¿Cuántos años tiene? 55 años. ¿Actualmente a qué se dedicaba antes de ser capturado? Estoy tratando de ser comerciante y no lo he podido hacer por mi pasado. Se me cierran muchas puertas. ¿Comerciante de qué? Construcción, estuve en compra de café, he estado en cultivos de aromáticas, he trabajado en el agro. Y cada que se me presenta una oportunidad de negocio trato de hacerla hasta donde he podido, porque apenas conocen mi posición del pasado. ¿Cuáles eran sus ingresos o son sus ingresos mensuales aproximadamente? Aproximadamente por ahí 4 millones, 4 millones y medio. ¿Tiene alguna señal particular, tatuajes, cicatrices de operaciones? Pequeño tuve un accidente y me aporreé acá en la frente. ¿Es lo único? ¿Tatuajes? No, señor. Tatuajes. ¿Cirugías? Una cirugía de vasectomía nomás. ¿Tiene alguna enfermedad infectocontagiosa? No, señor. ¿Como bienes patrimoniales qué posee? En estos momentos no tengo bienes patrimoniales. Tengo un patrimonio en plata efectivo que lo declaro anualmente y con eso es que trato de sobrevivir. ¿Un patrimonio que lo tiene en efectivo? Pues sí, tengo para trabajar. De 400. ¿Y bienes muebles o inmuebles? No tengo, señor. ¿Vehículos? Tenía un vehículo y lo vendí.
¿Tiene antecedentes penales o disciplinarios? Este que me tiene acá es el único antecedente que tengo. No, esto no es un... Pues, o sea, el de ¿Tiene mi alguna captura, condena? de mi captura en el 98 por ¿Tiene haber una condena? fui condenado y precluyó la... Tuve una sola condena que fue por fuga de presos y precluyó y ya participé en el proceso de paz. Bueno, el Código de Procedimiento Penal de la Ley 600 por el cual se rige este proceso, establece la prohibición de enajenar, o sea, vender bienes que estén sometidos a registro y los cuales usted tenga participación. Sin embargo, pues está diciendo que no tiene ningún bien, pero si lo llega a adquirir o lo tiene, debe solicitar permiso a este despacho para poder hacer alguna negocio jurídico con esos bienes. A partir de hoy. Sí, un Ok. año a partir de hoy. Un año a partir de hoy. Hasta el momento ha entendido las normas y las obligaciones y los derechos que usted tiene dentro de esta diligencia. Pues he entendido los que usted me ha manifestado. Ok. ¿Cuánto mide? Un 80. ¿Cuánto pesa? Estoy como en 85 kilos. ¿Es de tez trigueña blanco? Más o menos, eso, quítese el... Pues por el sol pero soy muy blanco. ¿Su dentadura es completa? Sí, señor. Natural. No, tengo unos implantes. ¿En dónde? ¿En la superior o inferior? Inferior y superior. ¿Usa gafas? Sí, señor, para leer. Sin barba. ¿Ojos color? Verde. Por favor, se vuelve a quitar el tapabocas un segundo. Boca mediana. Labios delgados. Nariz recta aguileña. Frente mediana. Cabello negro, canoso. Entrecano. Lóbulos adheridos de las orejas. Gire un poco. Bueno, ya. Ahora sí vamos a empezar con el interrogatorio. Muchas gracias. Diga al despacho dónde vivió entre los años 1996 a 1998. En Medellín, Antioquia. Diga al despacho a qué se dedicaba durante esos años. Participé en las autodefensas campesinas de Córdoba. Diga al despacho si usted conoció a los hermanos Castaño Gil y por qué circunstancias. Sí, los conocí inicialmente por una amistad y luego hice parte de las autodefensas campesinas de Córdoba. ¿Usted tuvo algún vínculo de parentesco con los hermanos, con alguno de los hermanos Castaño? No, señor, no lo tengo. Diga al despacho si usted perteneció a un grupo ilegal, aclarando el nombre del grupo, frente, bloque, cargo que usted desempeñó, tiempo de pertenencia y lugar de actividad y qué funciones, en dónde las desempeñó y qué era lo que hacía para ese grupo. Yo pertenecí a las autodefensas campesinas de Córdoba, en la ciudad de Medellín. Trabajaba en la parte de logística administrativa y esas eran mis funciones. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha perteneció a ese grupo que dice? No recuerdo muy bien, pero fue como entre el 96 y 98, a principios del 98, que fue mi captura. Diga al despacho si usted ha sido capturado anteriormente y por qué razones. Fui capturado el
30 de abril de 1998 por formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba, Urabá, ¿En dónde fue capturado? en Medellín, ¿En qué parte? en un parqueadero de Medellín. ¿En dónde quedaba ese parqueadero? Es queda en el centro, eso lo llaman por allá el Hueco, la parte comercial de Medellín. Diga al despacho en qué consistían exactamente esas funciones que dice desarrolló como logístico. Yo, conmigo enviaban dineros a diferentes personas y recogía enfermos, enviaba medicamentos, era como esa parte la que yo ejercía. Ha pasado muchos años, 23 años, pero en el expediente de esa época está más clara mi declaración. De pronto hoy no es muy entera, muy completa, porque hay cosas que no recuerdo de hace 23 años, pero en el expediente aparece toda la explicación de esa época. Usted acabó de mencionar que de algo de dinero. Sí. Me va a pedir el favor de que también se hable un poco más fuerte y más pausado para poderle entender, porque a pesar de la distancia no le comprendo bien. ¿Le puedo decir algo? Vuelva y respóndame de las funciones que usted cumplía exactamente en la oficina donde fue capturado. Me puedo retirar, es que yo hoy me dio COVID el año pasado y quedé con muchas Bueno, ¿quién retire secuelas, entonces... Páñalo aquí a la... Sí, así. Entonces, sí, con la careta siempre me asfixio. Vuelvo y le repito, en el expediente de 1998 está más claro todo lo que usted me está consultando en este momento. Mis funciones eran esas, participaba en la parte administrativa, si se puede decir, la parte de logística, de alimentación, medicamentos. Pero usted ahorita habló de dineros. Sí, la logística, sí, o sea, si a mí conmigo enviaban dineros. ¿Para qué y a dónde? A los frentes, a las diferentes personas, había personas que les entregaba platas, comandantes. ¿Y cuál era la finalidad de entregarle ese dinero a los comandantes? Para el sostenimiento de las tropas, para los alimentos y los medicamentos. Y ya cada uno le daba su manejo, ¿no? ¿Cuál era la finalidad específica de la oficina ubicada en el parqueadero Padilla? Era esa, suministrar, tener la capacidad, pues como la información para suministrarla a los diferentes frentes de esa época, y para eso era la oficina, para manejar como la parte administrativa, pues porque no era algo así como una oficina contable, pues con todo la tecnología, todas las cosas, no, era algo muy artesanal. Diga al despacho qué sucedió con la investigación con ocasión de su captura en el parqueadero Padilla. ¿Qué sucedió? Sí, ¿qué pasó? ¿En qué terminó la investigación? Bueno, yo fui capturado el 30 de abril, fui en un operativo del CTI de Medellín. Fueron unos procedimientos, pues, para mí nuevos, pero creo que fueron normales porque no hubo agresión física de parte de uno ni del otro. Fui conducido a las instalaciones de la Fiscalía en un edificio de Medellín que creo que anteriormente había sido un hotel. Ahí duré 9 días, 9, 10 días, no recuerdo muy bien exactamente. Luego fui trasladado por agentes de la Fiscalía a la cárcel de Bellavista. Luego ya empecé mis diligencias ante la Fiscalía. Fueron varias. Pedí mi sentencia anticipada, me fue concedida. Y hasta ahí fueron mis participaciones. Diga al despacho si tuvo conocimiento sobre las órdenes dadas por Carlos Castaño sobre el manejo del dinero recaudado en la oficina parqueadero Padilla. Las órdenes las daba Vicente Castaño, no. ¿Vicente? Sí, señor, no Carlos. ¿Solamente Vicente? Sí, señor, en la parte administrativa, sí. Diga al despacho ¿cuánto duró usted privado de la libertad con ocasión de ese proceso? Duré 5 meses. ¿Y qué pasó posteriormente? Doctor, posteriormente hubo una fuga mía
Y como le digo, eso reposa en el expediente de 1998 con más detalles, más claro. Luego entré al proceso de paz y usted me preguntó iniciando la indagatoria que si yo había tenido una condena. Sé que fui condenado a 33 meses por la fuga de presos, por la participación mía en el proceso de paz. Creo que, no sé si es el término correcto, pero precluyó la pena. Y ya participé en el proceso desde 2003 hasta hace un año o año y medio que ya terminé todo el proceso de desmovilización. ¿Quién financió su fuga? No sé, doctor. Me imagino que serían los hermanos Castaño, pero no sé exactamente quién fue. Diga el despacho posterior a su fuga, ¿qué actividades realizó hasta su desmovilización? Fui trasladado a unas fincas en Urabá y allá colaboraba con lo mismo, ayudando en parte administrativa, en fincas, en compras de insumos agrícolas, cosas así. Cuando usted dice hacía lo mismo, ¿se refiere a qué? Pues seguía de mandadero, haciendo diligencias en las fincas, comprándoles insumos, y ya porque estaba privado de la libertad no tenía movilidad, tenía que estar en una parte, pues, en el campo. No tenía movilidad para salir de ahí hasta el 2003 que me desmovilicé. ¿Con qué grupo se desmovilizó? Cuando empezó el proceso de desmovilización, yo me dirigí a las oficinas jurídicas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para ver si yo individualmente podía tener derecho a mi desmovilización. En ese momento me notificaron que no había una figura jurídica para poderlo hacer. Se estaba presentando en ese momento la primera movilización con el bloque Cacique Nutibara. Solicité que si era posible yo entrar en ese proceso porque tenía, pues mis deseos era solucionar mi situación jurídica. Hicieron unas investigaciones, me dijeron que era viable porque yo había participado en Medellín y que era viable que yo y como era parte de las autodefensas campesinas de Córdoba, que era viable que yo entrara ahí. Luego yo haber hecho investigaciones, consulté con Vicente y él lo aprobó. Le dijeron al señor Diego Jarano, que en ese tiempo le decíamos don Adolfo, y él aceptó que yo entrara a desmovilizarme en el bloque Cacique Nutibara. Participé en todo el proceso de movilización hasta hace aproximadamente un año y medio, 2 años, que ya me dieron las últimas certificaciones de mi cumplimiento con lo pactado en el proceso de paz. Diga al despacho si usted conoce a una persona de nombre José Ruperto García Quiroga, alias del Gato. Con ese nombre no recuerdo y no, en este momento no recuerdo, de pronto recibiendo más información de pronto. Diga si conoce a Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito. Sí lo conozco. ¿Por qué conoce Porque Raúl era la persona encargada del bloque Eje Bananero. Yo tuve contacto con él. Hubo cierta afinidad, amistad, pero de amistad, y sí lo conozco, claro. Lo conocí en las Autodefensas Campesinas de Córdoba, siendo yo miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba. ¿Qué actividades realizó usted con él? ¿O no tenían nada que ver? Sí, Vicente conmigo a veces le mandaba plata. A él en Medellín, porque yo no conocía a Urabá en ese entonces, pero con él sí, señor. ¿Usted conoce al señor Isaías Montes Hernández, alias Junior? Yo a Isaías por el nombre no, pero después por Junior sí, pero nunca lo conocí. Yo lo vine a conocer después de mi desmovilización y la desmovilización de él, pero no recuerdo exactamente si fue en Medellín en una oficina de una fundación. Si lo conocí, él me dijo que era Junior, yo le dije quién era, nos saludamos y no más. Pero antes no lo conocía. Sí hablaba con él por teléfono.
Acá hago una pregunta que se me olvidó hacer ahorita. Diga al despacho con qué alias era conocido usted dentro de la organización de la autodefensa. Uno me decían Albert, por el nombre de Alberto, otros por Carlos me decían Lucas. ¿Cómo? Por Carlos que me decían Lucas, Carlos me puso Lucas, porque antes me llamaban por el nombre Alberto. Yo me llamo Jacinto Alberto. Y el primer nombre como que no le agrada a mucha gente o no lo logran captar bien o no les gusta y entonces me decían Alberto, el segundo nombre. Y dentro de la organización, ¿cuál era con cuál más lo trataban? Con los que tenía un poquito más de afinidad me decían Don Alberto o Alberto y otros me decían ¿Dona? Don Alberto. Entonces me decían Donald, pero por abreviar Don Alberto. Y otros por Lucas. Lucas. Sí, señor. Diga al despacho si conoce a o conoció a Franklin Hernández Seguro, alias Chivo o Frank. No, señor, no recuerdo. Diga si conoció a Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo. Sí, señor, lo conocí. ¿En qué circunstancias? Él era amigo de Vicente. ¿Y qué actividades realizó usted con él? Ninguna. No tengo, yo con Ricardo, yo le decía Ricardo, no le decía Rodrigo. Yo con Ricardo no lo puedo incriminar porque nunca ni vi, ni hice con él nada delictivo, nada. Sí teníamos cierta afinidad. Cada que nos veíamos era agradable el encuentro de los dos y charlábamos, pero yo nunca lo vi hacer ninguna, ni hice con él ninguna actividad ilícita. Diga si conoció a Diego Fernando Murillo Bejarano. Sí, señor, claro. Don Berna. Sí, señor, claro. ¿Qué circunstancias? Por participar, por yo ser miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba, Urabá, vivía en Medellín, me desplazaba en Medellín y pues es de público conocimiento que don Berna estaba en la ciudad de Medellín. Don Diego. Pero diga si usted en calidad de logístico, como menciona, realizó algún tipo de actividad con él, suministrándole algo logístico para los grupos que... No, señor, yo nunca, con don Diego nunca tuve ninguna actividad ilícita, ni lo vi y no sé de sus actividades ilícitas. Con él solamente compartíamos, hablamos, pero nunca participé, ni hice nada con él, ni en ningún momento. Diga al despacho si conoció usted el sitio denominado Montecasino. Sí, señor, era la casa de los hermanos Castaño. ¿Por qué razón lo conoció usted? Porque yo era miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. ¿Pero lo citaban? Sí, claro, Vicente nos citaba ya ¿Con qué finalidad lo citaba Vicente Castaño? para darme órdenes. Él era mi jefe. ¿Qué tipo de órdenes le daba? Vuelvo y le repito, doctor, de la parte de llevar plata, de darle suministros, me hacía preguntas cómo estaba, había una casa donde estaban los enfermos, los heridos, medicamentos, todo eso, y como le repito, en el expediente del 98 está mejor detallada toda mi... ¿Qué tipo de reuniones se hacían allá en la... No, hacían miles de reuniones con todos los miembros de la autodefensas, pero yo no participaba de esas reuniones. Usted solo asistía por citación de... Citación de Vicente y porque me tocaba llevar el mercado de esa casa, me tocaba pagar los empleados de esa casa, me tocaba pagar los suministros de esa casa y cada que me llamaba yo debía de ir. Diga al despacho el conocimiento que tuvo sobre la banda La Terraza. ¿La conoció? Que era utilizada por los hermanos Castaño y Diego Fernando Murillo para realizar homicidios selectivos. Yo conocí de esa banda, conocí dos personas, que creo que era el dirigente del Negro Elkin y otro muchacho. De hecho, bueno, eso no lo hace. Pero sí, a ellos los llegué a ver en varias ocasiones allá en Montecasino. ¿En Montecasino los Sí, vio? señor. ¿Recuerda quién era el otro muchacho? No ¿O sé, cuál era el alias? no recuerdo el alias. ¿Cómo era esa persona? ¿Recuerda? ¿Negro, mono? No, era trigueño, delgado, muy joven.
como cara muy delgada, delgado también en su cuerpo. ¿Pero usted llegó a saber el nombre, el alias, y se le olvidó en este instante o...? No, en este instante no se me olvida nada, doctor. Si acepté si acepté participar acá para hablar con ustedes, para... No le estoy diciendo que lo esté negando, sino que se le está No, se le olvida porque pues ha pasado mucho tiempo, pero... pues sí, ha pasado mucho tiempo, como le digo. Eso ya está todo en el expediente donde yo pues entré en el proceso de paz y reconciliación y muchas cosas que no recuerdo. De pronto a usted le incomoda escuchar lo que lo va a decir, pero después del COVID me dio muy duro, casi me muero y tuve ciertas secuelas. Ok, No con no. eso quiero decirle pues que soy un bobo, un demente o que no recuerdo nada. No, ni más faltaba, señor. Pero sí tengo unas discapacidades que me presento a partir de eso. No se Le preocupe. quiero decir, y ya que está él acá presente, que yo fui capturado el martes, no dormí toda la noche del martes. Ayer viajamos todo el día, llegamos a las 12 pasadas de la noche. Físicamente estoy agotado, tengo un problema en mi columna en el E4, L5, S1, S2, preparado para cirugía por las cuestiones del COVID, no he podido ser operado y no he querido más de no poder, no he querido porque ya me dio el COVID y me dio muy duro. Entonces también le quiero manifestar en esta diligencia que ahorita me tuve que tomar unos medicamentos para el dolor de cabeza porque también quedé con muchos dolores de cabeza, me duelen mucho las coyunturas de mis codos y mis... Péguese más al... Quizás esto no le interese en la indagatoria, en esta inteligencia, pero quedé con muchos dolores en mis coyunturas en codos y hombros y si yo tengo este papel en la mano lo tengo que guardar bien guardado en un bolso porque se me olvida dónde le dejo, entonces yo quisiera que usted también entendiera aparte y hoy físicamente estoy muy agotado, pero le estoy cumpliendo. Usted y yo nos entrevistamos, creo que fue hace 2 años en Medellín. Más, ¿Recuerda? claro. Usted y yo, usted me envió razón con una abogada de la Fundación Aulas de Paz, donde yo participaba y después de que fui a su diligencia me tocó retirarme porque me iban a matar. Si yo personalmente hablamos algo antes de eso, recuerda, no sé cuál es el interés. También creo que usted debe recordar que el martes, creo que fue el martes, o el miércoles creo, antes de venir, yo le dije, cuide de mi vida, ¿cierto que lo pedí? Sí. Y bueno, No yo le... hace 2 años le dije, usted me envió razón a través de una abogada. Ella me dijo, el doctor Álvaro Polo, porque no me dijo Álvaro León, sino el doctor Álvaro Polo, necesita hablar contigo. Me dio su número de teléfono. Yo lo llamé, le dije, doctor, mi nombre es Jacinto Alberto Soto. Creo que usted me necesita. Usted me dijo que sí. Le dije, doctor, estoy presto a lo que usted me citó y le cumplí. Sí, Jacinto, lo que pasa es que son procesos diferentes. Pero hubiera podido La cantidad, llamar y yo haber venido. Hubiera evitado todo esto con la enfermedad que tengo. Yo le cuidé mi vida porque yo pues físicamente estoy enfermo. Tengo esta pierna izquierda, la tengo casi paralizada y un poco de cosas, pero bueno, eso ya es aparte de esa... No, Jacinto, es bueno dejar la constancia y el doctor supongo que está escuchando y... ¿Cuál doctor? Y perdón. ¿Cuál doctor? El defensor está escuchando. Ah, el doctor Edison. Sí, estará escuchando y pues él, de acuerdo al procedimiento por el que se sigue esta investigación, aportará los documentos pertinentes, los cuales serán tenidos en cuenta sí, señor, claro, para mirar qué situación es la mejor o la más beneficiosa, siempre respetándole obviamente su derecho a la vida, a la salud y que se encuentre en las mejores condiciones, obviamente que sean compatibles con su seguridad ya en calidad de sindicado dentro de este proceso. Entonces, pero no, está bien que deje esas constancias o esos comentarios para, igualmente, como le digo, sean tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión sobre su situación jurídica.
Pero Yo lo que le quiero decir, pues todo esto se lo dije porque usted dijo que se me ha olvidado y eso sobró no, 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 irónico. no. Entonces yo lo que le quiero decir, doctor, es que he estado presto desde el día que usted me solicitó. Yo mismo lo busqué. Usted no tuvo que mandar un operativo a buscarme. Yo, yo fui, yo cogí el teléfono, lo llamé a usted y le dije, doctor, va, usted me necesita, mi nombre es tal, dígame qué le puedo. Después de que salimos de diligencia, le dije, doctor, estoy presto a lo que me necesite. Desafortunadamente la entrevista con usted me ocasionó problemas Mm. y usted sabe de quién. No, no sé de quién, pero si usted quiere dejar alguna No, noticia. dejémoslo así, doctor, Ajá. está bien así. Bueno, continuemos. ¿Usted sabe si el señor, los hermanos Castaño o Diego Fernando utilizaron esa banda para cometer homicidios selectivos? Pues yo no sé, nunca lo escuché, pero además que sí, porque eso es lo que se escucha en los medios y en los runrunes de la calle. Diga al despacho si usted conoció a una persona con el nombre o el alias Fernando Millos, propietario de un local en el centro comercial El Obelisco de Medellín, donde se dice que ahí se pagaba una nómina paralela a funcionarios públicos. Yo no recuerdo, doctor. Diga al despacho si usted conoció a Uber Darío Duque Álvarez y Saúl Yesip Vesga Suárez. ¿Y por qué razón los conoció? No me puede dar más información de ellos, porque así con los nombres no alcanzo a... Uber Duque fue un funcionario del CTI que después pasó a ser asesor de Carlos Castaño. Sí lo vi, sí lo conocí. ¿Qué recuerda de esa persona con relación a su actividad? Lo conocí el día que hubo una reunión familiar de Carlos y él estaba ahí. ¿Recuerda en qué fecha? Más o menos. No, doctor. Época, año. Ya había sucedido lo de su captura Sí, inicial. sí, yo ya estaba en libertad, eso fue en Urabá. Ah, Sí, fue en Urabá. Pues yo ya no estaba en libertad, pero ya estaba. no se había desmovilizado usted, Es correcto, no me había desmovilizado. pero ya se había fugado. Sí, señor, claro, es que. Y Saúl Yesip Vesga Suárez, No, por el nombre no, doctor. diga al despacho si usted conoció a Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias Rogelio. Sí, señor, claro. Dígame la circunstancia. Él era trabajador de Don Berna. Yo lo conocí en Medellín. Le va con relación a estas personas, cuando le pregunte si las conoció o qué sabe de ellas, tenga en cuenta antes de su captura, Antes de la captura. posterior a su captura, Sí. para que me aclare. Sí, Sí, antes de la captura lo conocí por ser miembro de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y ser hombre de confianza, pues trabajaba con Don Berna. Después de mi desmovilización y todo eso también lo conocí porque en todas las reuniones que se daban yo participaba de esas reuniones. Cuando usted habla o menciona que era trabajador de Don Berna, ¿sabe en qué consistían las actividades de él? Pues yo sé que él había sido trabajador de la Fiscalía y trabaja con Don Berna, pero no sé qué actividad cumplía él con Don Berna. Como le digo, yo nunca participé en ninguna actividad con Don Berna, ni sé qué actividades hizo él. O sea, yo no lo puedo incriminar a él de algo que yo no lo he visto hacer y si se escuchan muchas cosas, se oyen muchos rumores, pero eso no me compete a mí. Diga al despacho si usted conoció a una persona de nombre Alexander Londoño, alias el Zarco San Pedro. No, señor. No lo conocí. Esta no es la persona que de pronto estaba con el negro Elkin, que me mencionó ahorita que se le olvidó a alguien la otra persona con la que estaba. A mí no se me olvidó, yo no recuerdo. Yo le quiero hacer énfasis. No, pues yo le estoy no dando... recuerdo, pero si las facciones físicas que yo le di ahorita son similares a las de esta persona que usted está diciendo, entonces puede que seguramente sea él, pero yo no puedo decir es él, porque yo no sé cuáles son las características físicas de la persona que usted me está mencionando. Ok, don Jacinto Alberto. Señor. Yo le suministro información para refrescarle la memoria. No estoy diciendo ni sugiriendo que usted me está
se está olvidando de las cosas con intención de no decírmelas. Le creo cuando me dice no me acuerdo. Bueno, señor. Entonces no lo tome de esa forma de que yo le esté recriminando que me diga no me acuerdo. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos la costumbre de hablar mucho con personas de su acento, entonces uno no alcanza como a asimilar la forma en que ustedes se expresan a veces, pues uno piensa que a veces como que enojados o... Ah, ok, no. O sea, es por el acento nomás, como somos paisa, entonces somos más abiertos, más... yo de pronto en su expresión siento que está como enojado o incómodo, entonces también le ofrezco disculpas por eso. No. Aquí donde me ve estoy más contento. Diga si conoció al señor Elkin Mena Sánchez, alias el Negro Elkin. ¿No? A él sí lo conocí, como le dije. ¿Ese era trabajador de quién? De nadie. Será, pues... ¿Él era qué? ¿Comandante, jefe de una banda? No, él era como que el jefe de esa banda de la banda de la terraza. Y usted dice que lo vio en reuniones con... Sí, yo lo vi en varias reuniones en Montecasino ¿Con quién? Con Carlos, con Don Adolfo. Don Adolfo es Berna, porque yo lo último que le decía era Adolfo, pero vamos a referirnos a él como Diego. Usted es el que tiene la información, usted verá cómo se refiere a las personas. Obviamente yo le doy el nombre y el alias para... Después enojado. Porque, porque pues en el tema de las autodefensas muy pocos conocían los nombres propios. O los vinieron a Sí, conocer. no, lo veníamos a conocer en las de movilización. A las de Yo creo que al único que conocían era a mí, por la captura. Diga al despacho si usted conoció a una persona de nombre Gustavo Adolfo Upegui López. Sí, lo conocí una vez también en una reunión en Montecasino. En Montecasino. Sí, señor. ¿Y en qué circunstancias? Es decir, ¿habían invitado a la reunión para hacer qué o con ocasión de qué fue la reunión? Yo siempre en mi vida, he dicho una palabra que de pronto puede sonar grosera, pero yo decía que entre menos supiera, sería capado de último. Yo no me metía en esas reuniones, yo no paraba hojas, qué hablaban, qué no hablaban, yo siempre me retiraba. De hecho, muchos excompañeros tienen términos despectivos hacia mí porque quieren que yo invoque una cosa, porque yo nunca participé. Yo los oía hablar de alguna cosa y yo me salía. No sé, que yo no es que entre menos sepa me capan de último. Y perdone la expresión. No, está bien. Pero no sé realmente a qué hablaban, porque yo no estaba tampoco en ese nivel pues, de poder entrar a reuniones de personajes de esta magnitud. Le voy a pedir el favor de que cuando toda su conversación la hable en el mismo tono, porque es que hay algunas palabras que se le escuchan muy de lejos. Es que por lo mismo que le digo, Sí, bueno. usted de pronto siente algo extraño en mí. Corre el micrófono hacia usted. ¿Usted de pronto siente que estoy como agripado o algo así, o es que tengo Sí. problemas? Le digo, y que quede constancia también, si se siente fatigado, hacemos un receso. No, los compañeros que pues ya los estaba extrañando porque desde el martes estoy con ellos. Yo quedé con secuelas del COVID, entonces a veces yo tengo que tomar mucha agua, yo en testigos todo el viaje dándome agua. Pero si usted quiere que se haga un receso No, de 5 minutos, está bien. vuelva a tomar aire, lo hacemos. No, yo lo que le pido es que me tenga paciencia de pronto No se porque preocupe. a veces se me va la voz, a veces suena como si estuviera... Tranquilo. Bueno, señor. ¿Usted sabe con qué alias se conocía a ese señor Gustavo Adolfo Upegui? ¿O cómo lo conocía? Don Gustavo. Don Gustavo. Yo lo conocía como Don Gustavo. Diga al despacho si usted conoció a una persona de nombre Jaime de Jesús Valencia Martínez. No, señor. De Río Negro. No, señor. Diga si usted conoció a los hermanos o a las personas de apellidos Galeano y Moncada. Sí, señor. Galeano no. No, de ellos no. Pues, estaba confundiendo con don Santiago. No, de ellos no conozco nada. ¿Y de Moncada? Tampoco, no. De Itagüí. No. Si usted puede ver, ellos fueron asesinados mucho antes de yo entrar a las autodefensas, entonces no pude haberlos conocido. Diga al despacho si usted sabe quién era el enlace de la Casa Castaño o de la SACU y las bandas criminales de Medellín. Carlos.
¿Carlos? Sí, directamente Carlos. Él era el que, él era el que manejaba prácticamente toda la ala militar. Y en esto el señor Diego Fernando Murillo Bejarano cumplía algún papel o Pues alguna, ellos eran amigos y aliados. no, con relación a las bandas. Por eso, Ah, es que cuando eso don Diego era, pues se dice, porque uno, que él era el jefe de la oficina, la mal llamada oficina de Envigado. usted conoció a Daniel Ángel Mejía, Y alias Danielito, Daniel. sí, señor, claro, él también participaba en esas reuniones. Y también lo conocí en el proceso de desmovilización, porque él hizo parte del proceso y yo ya estaba desmovilizado, pero después de mi desmovilización traté mucho de ayudar a, a que cumplieran con la desmovilización muchos y en participaciones y también le colaboré a Vicente en la desmovilización, mostrando propiedades que él antes de su desaparición iba a entregar al Fondo de Reparación. Yo recuerdo, creo que fue la doctora Ana Mercedes Cuellar, a Jaime Urdan, que fue del EPL o el ELN, algo así, que formaban parte de las oficinas, en eso participé mucho y sí lo conocí. Retomando el tema de Parqueadero Padilla, ¿usted recuerda qué elementos de información fue incautada en ese allanamiento al Parqueadero Padilla? Pues ahí había mucho papel escrito y mucha factura de compras de ropa, de comida, de medicamentos. Ahí había mucha cosa porque nosotros, lo que era así manual, eso era artesanal, porque yo no tengo ningún estudio, pues, contable. Y ahí había mucha información, pues, papelería, documentación, todo eso está en el expediente del 98. Todo lo que comenzaron ese día, no recuerdo exactamente bien, pues, qué decirle, pero... ¿Qué elementos? Papelería, en esa época eran disquetes. Disquetes de 3,5. ¿De qué, perdón? 3,5, los cuadraditos. Sí, unos disquetes, sí. Mm. Diga al despacho si usted sabe de dónde provenían los recursos económicos para pagarle a las bandas criminales que utilizaba la Casa Castaño para la ejecución de homicidios selectivos. Pues yo no sé si era para las bandas criminales. Si usted me pregunta a mí, si usted me aclara la pregunta, si de dónde provenían los recursos para el sostenimiento de las autodefensas campesinas de Córdoba, yo le podría decirle más o menos que, pero ya correspondiente a bandas o cosas así, yo sí no sé esa parte, yo sí no tengo conocimiento ninguno. Pero si usted me dice a mí que le mandaba yo al Junior, yo le mandaba plata que comprara medicamentos, que compraran alimento, para que diera viáticos a trabajadores que salían, todo eso, pero y eso provenía, sé que de la Casa Castaño. Entonces diga de dónde salía el dinero. De la Casa Castaño. De la Casa Castaño, pero quiero hacer énfasis en eso. De la Casa Castaños tengo conocimiento que salía plata para el sostenimiento de las autodefensas campesinas de Córdoba. ¿Usted sabe qué grupos se sostenían a través de la Casa Castaño? ¿Qué frentes paramilitares? Pues recuerda? Recuerdo más o menos que era el Frente de Occidente un tiempo, el Frente de los Suroeste un tiempo, el Frente del Nordeste un tiempo. No, ahí en el expediente del 98 está todo, disculpen. Referente a eso, diga al despacho si
Durante el tiempo que usted estuvo en las autodefensas, antes de la captura en el parqueadero Padilla, ¿tiene conocimiento qué grupo de autodefensas delinquía o estaba en Medellín, operaba en Medellín o delinquía en Medellín? Era el bloque metro. Y el bloque metro y pues el nordeste, el que le dije ahorita, el nordeste. Era el nordeste y después yo sé por qué le pusieron es que bloque metro. Debe ser porque era más cercano a Medellín, no sé. Diga al despacho si recuerda quién era el comandante o el jefe del bloque metro en esa época antes de su captura en el parqueadero Padilla. Era un muchacho J, le decían J, pero no recuerdo, pues no sé el nombre. ¿Y el comandante del suroeste? Llevo varios. El último que yo recuerdo es René. ¿Y esos dos bloques o frentes se financiaban a través de la Casa Castaño? Sí, señor, de la Casa Castaño. ¿Y esos recursos eran recogidos en el parqueadero Padilla? No, allá no, en el Mercadero Padilla estuvimos 2 días, no más, como 2 días, pues que yo haya ido allá como 2 días, pero allá no se manejaba platas. Ahí me llamaban y por intermedio de otras personas me entregaban la plata y me decían, entreguéle esto a tal persona, envíele esto a tal otro, hágale llegar esto a tal otro. Pero no en el parqueadero no se movía plata. ¿No había plata? En el parqueadero no. El día que me capturaron sí, me encontraron a mí en el bolso 7 millones de pesos, pero eran míos porque me iba a ir a pasear con mi familia. Y estaban en mi bolso, en mis pertenencias personales. Que así reza en la, ¿cómo se llama eso? El acta De incautación. de incautación. Sí, señor. Le voy a leer una declaración que dio el 30 de enero de 2017 el postulado José Ruperto García Quiroga, alias El Gato. Sí, señor. Dijo: a principios de 1997 me vine para Medellín y me le presenté a Lucas. Yo me vine con HH del Valle y me estaba convidando para irnos para Cartagena, pero Lucas no dejó, porque yo dependía de Vicente Castaño. Entonces Lucas me mandó para el grupo de Occidente, comandado por alias Memín. Allá duré como un mes. Me vine otra vez para Medellín y estuve descansando unos días. Lucas me llamó y me conectó con John Jairo, alias J, que era el comandante del grupo del Nordeste. Estamos hablando de febrero del 97. Sí. Cuando estuve en ese grupo y fue hasta mitad de año, nuevamente aclaro que no tuve mando, el comandante de los urbanos era alias Arboleda. Otra vez me mandaron llamar de Medellín, me le presenté a Lucas y me dijo: salude, le manda a Vicente y que está caliente en el Nordeste. ¿Quiere pagar cana otra vez? Yo le dije que no quería. Entonces Vicente me mandó como financiero logístico para los Llanos Orientales. Yo le dije a Lucas que me iba, pero que necesitaba unos días para ubicar a mi familia. El lunes siguiente, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue como antes de la masacre de San Carlos de Guaroa, me encontré en el aeropuerto de Medellín con Lucas y me dio los pasajes e instrucciones que me presentara con don Miguel, capitán Victoria. Continúa diciendo: yo era el encargado de hacer las nóminas de los grupos de El Cura y Otoniel, San José del Guaviare. Eso sumaba como a 120 hombres más los urbanos. Al principio, al finalizar mi época, fueron como 250 más o menos. El dinero se conseguía de la siguiente manera: sacaba las nóminas de cada uno de los grupos urbanos y rurales. A cada grupo se le asignó un nombre de algo que estuviera cerca al sitio donde estuvieran. Sacaba las cuentas de los gastos de cada uno de los grupos con sus respectivos recibos. Hacía un balance general, sacaba las cuentas y le enviaba por fax todos los soportes a Lucas. Y él me enviaba la plata a través de la cuenta de Miguel Ángel
Achuri Peñuela, alias 79 o Miguel. Lucas me llamaba o me enviaba un mensaje vía Viper diciéndome que ya podía empezar a retirar, es decir, que ya estaba consignada la plata. Un señor Diego Ramírez tenía una tienda en Cubarral Meta y le pedí prestada la cuenta para que me consignaran una plata, pero era para que Lucas me consignara. Eso fue por los días en que cayó Lucas. Otra forma era que enviaba las cuentas a Lucas, las revisaba y me decía que le reclamara la plata a Alfonso en Bogotá y me la entregaba en efectivo. Alfonso es el mismo Emiro Pereira, alias Huehuepisca. Yo no tenía conocimiento sobre de dónde provenía la plata que me consignaba en la cuenta de Miguel Ángel, ni la plata que me entregaba Alfonso. Quiero aclarar que durante el tiempo que yo estuve como financiero del Grupo Los Urabeños no se le pedía dinero a ningún comerciante, porque todos los recursos para la financiación provenían de Medellín, a través de alias Lucas. Le pregunta si lo conoce a usted. Diga al despacho si conoció a Jacinto Alberto Soto Toro y por qué. Contestó, lo conocí como Lucas, pero supe el nombre fue cuando lo capturaron. Me reuní con él como 3 o 4 veces en la 70, Naranjal y otros sitios, pero las reuniones eran solamente para lo de las cuentas. Yo lo vi nuevamente después de que lo capturaron y se vuela en la finca La 15. Yo lo vi nuevamente en San Pedro Urabá y le estaba manejando como que las cuentas a Vicente. ¿Qué tiene para decir al respecto? Primero, él dice, empezando su declaración, que el jefe de él era Vicente Castaño. Y a renglón seguido dice que yo no le permití irse para tal región. Pues si yo no era el jefe de él era Vicente Castaño. Él ratifica que el contacto mío con ellos era de la parte administrativa y no sé si se puede llamar así en un grupo delictivo, pues, y era eso. Yo le tenía que suministrar a ellos la plata para la comida, para los medicamentos, para todo eso, nada más. Esa era únicamente la función con él. No recuerdo cuántas veces me vi con él. No recuerdo lo que él dice, que yo le haya dicho que estaba caliente o no, porque no sé el nombre de él. Entonces, como no sabía el nombre de él, no sabía si tenía orden de captura, si había sido capturado o qué, no sé. Y tampoco era, pues, amigo íntimo del señor. Pero sí tuvimos contacto, claro. Y en el expediente del 98 está, y creo que en los documentos que comenzó la Fiscalía, habían apartes y facturas de allá de esa región. Y ya, y no recuerdo después volverlo a ver en Urabá, porque después de mi captura a mí me llevaron para Urabá. Carlos me llevó por Urabá y ya me tuvieron. Se lo ratifiqué, se lo dije, perdón, y él se lo ratificó cuando yo después de salir de acá a la cárcel, de haberme fugado a la cárcel, yo le ayudaba a Vicente en las fincas a pagar combustibles, a comprar insumos, todo eso. Eso es cierto. Yo hacía eso, se lo ratifiqué, se lo dije a usted ahorita, que después de mi fuga hacía eso. Ya me puso a que le ayudara a pagar la nómina de los campesinos que trabajan en las fincas. Entonces, eso es cierto. Pero él dice que el jefe de él era, si usted lee nuevamente el inicio de la declaración, él dice que el jefe era Vicente. Y que yo le decía que Vicente le mandaba saludos. Pues yo no recuerdo que un personaje como don Vicente le haya mandado saludos a un muchacho que es el que compra la comida y los suministros a otros combatientes, pero bueno, es esa parte. De pronto sí lo recuerdo, pero no recuerdo cuántas veces me vi con él. ¿Ya? Sí, señor, ya. Bueno, en declaración del 15 de marzo de 2017, el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, afirmó: preguntado, diga al despacho si usted conoció a Jacinto Alberto Soto Toro y por qué. Sí lo conocí, porque él era el contador de Vicente Castaño. Yo lo conocí en el año 1995, creo. Este señor era la persona que me entregaba la plata que me prestaba Vicente Castaño para la financiación del frente Arlex Hurtado, porque lo que yo recaudaba no alcanzaba para los gastos del frente. Entonces yo hablaba con Vicente y le ordenaba a Lucas que me entregara la plata. Pero cuando sobraba plata, yo le mandaba
abonada a Vicente, y esa plata se la entregaba unas veces en cheque y otras veces en efectivo a Lucas. Aclaro que esta situación fue desde el principio del bloque hasta el final. Esto era como una cuenta abierta con Vicente. Yo me tenía que sentar con Lucas muchas veces a cuadrar las cuentas del frente. Preguntado, se le dijo a él, diga al despacho si tiene conocimiento de las actividades que realizó Lucas después del allanamiento al parqueadero Padilla. Contestó, después de que se voló de la cárcel, me lo encontré muchas veces en la zona de San Pedro de Urabá. Todavía estaba con las autodefensas y estaba manejando la contabilidad de Vicente. Es decir, hacía como lo mismo que hacía antes. Después no lo volví a ver y este tema de las cuentas las manejaba con el Gordo Pepe. Y lo volví a ver ahora que estoy en libertad. Se le pregunta, diga al despacho qué conocimiento tiene sobre el parqueadero Padilla. Yo no sabía que existía cuando yo me reunía con Lucas, era en Montecassino y otros sitios como hoteles. En algunas oportunidades en esas reuniones llegaba un muchacho merchán con cajas llenas de plata y se las entregaba a Vicente. ¿Qué tiene para decir al respecto? Todo lo que él está diciendo es cierto, pero desde el 95 creo que él está de pronto equivocado en la fecha, pero ahí está ratificando todo lo que le vengo diciendo desde hace 2 años. Yo simplemente llevaba y me decía, entreguéle esto a Raúl Albuna, yo lo entregaba a Raúl Albuna, era el que tenía que sentarse con Vicente, cuadrar sus préstamos, sus cuentas, y a mí simplemente me decían, vea, entregué esta plata. Él está mencionando al otro muchacho. Eso hacía yo. A mí me decían, vea, llévele esta plata a él le decían, perdone, le decían, pero bonito, pero cagado. Entonces muchas veces decían, llévele esto, pero cagado. Y yo lo llamaba a él me citaba en cualquier lugar de Medellín. No conocía a Urabá en ese entonces. Y le entregaba lo que le mandaban. No le llevaba razones que haga esto, haga aquello. No solamente era eso. Yo llevaba, que es lo que vengo diciendo desde el 98. Yo llevaba. A mí me decían, llévele esto a Pedro. Yo lo llevaba. Pero aquí le mandó don Vicente, no. Yo le decía, nosotros le decíamos el profe. De pronto usted sabe que él tenía ese alias. Yo le decía, aquí le mandó el profe. Dígale que le quedo viendo tanto y que aquí le mandó este cheque. Y yo, listo. Profe, vea, que aquí le mandó y que le debe tanto. Y así era, y ya que el otro señor llegaba con la plata, no sé de dónde la sacaba, que a mí me decían, vea, llévele esto a fulano, llévele esto a Pedrano, y yo lo hacía. Y esa era mi función. Si usted, doctor, lo desea, usted puede leer muchas investigaciones y muchas declaraciones de muchos miembros de la autodefensa, y uno, pues, con todo el respeto que se merecen ustedes como institución y como justicia, que son los administradores de la justicia, a mí me acusan de ser jefe del Estado Mayor de las autodefensas. En declaración del 15 de marzo de 2017, el postulado Isaías Montes Hernández, alias Junior, manifestó: diga al despacho quién financiaba el grupo que usted comandaba cuando sucedió la masacre del Aro. Esa masacre fue del 22 al 30 de octubre de 1997. El grupo estaba financiado, como lo dije en respuesta anterior, los Castaño, Mancuso, Cuco, los hermanos Angulo, y los recursos pedidos a los comerciantes del pueblo. Se le pregunta, diga al despacho si usted conoció a Jacinto Alberto Soto Toro y por qué. Me dice, responde, cuando yo estaba en Ituango tenía comunicaciones vía teléfono con él para que me enviara material de intendencia y no recuerdo si me envió plata. Este contacto era por órdenes de la Casa Castaño. Una vez que vine a Medellín por órdenes de Cuco Banoy a traer todas las facturas de los gastos del grupo, esto fue antes de la masacre del Aro, yo me reuní con Cuco en algún lado que ahora no recuerdo, había como 8 personas y no conocía a ninguno. En esa reunión me presentaron a Lucas, pero no tratamos ningún tema en especial, es más, me devolví con mis facturas. Tal vez lo volví a ver en San Pedro de Urabá y en una finca de Ramiro Banoy, pero no más. ¿Qué puede decir al respecto? Está diciendo lo correcto, pero yo no le mandaba material de intendencia, yo le mandaba lo que le decía, le mandaba plata de la Casa Castaño, no sé de las otras partes, para suministros de medicamentos y alimentación, y yo le recibía a los enfermos a él, pero no lo conocí físicamente hasta después de mi movilización. No sé, no recuerdo el lugar, pero fue después de mi movilización, pero sí teníamos contacto a veces telefónico.